Luna nueva del 20 de noviembre para Géminis. Lo voy a colocar aquí abajo, luna nueva para Géminis. Si eres ascendente en Géminis o tienes sol en Géminis, recuerda que esta luna nueva involucra a tu planeta regente que es Mercurio. ¿Qué pasa cuando Mercurio está retrogradando y se involucra? Utilicemos esa palabra que es bonita, se involucra en una fecundación, porque una luna nueva es donde yo fecundo. Esto le corresponde a los Géminis y ascendentes en Géminis en la casa 6. Trabajo, pero no el trabajo donde me levanto por las mañanas y salgo a cumplir un horario. Es el trabajo de la cotidianidad, es el trabajo conmigo mismo. Si eres ascendente en Géminis o Sol en Géminis, esta luna nueva del 20 de noviembre en el grado 28, que es un grado crítico o de metamorfosis de ave fénix, le está pidiendo a Géminis, hey, ¿cómo vamos con los hábitos? En la casa 6 es donde nosotros por lo general utilizamos la forma de comunicarnos y hablarnos a nosotros mismos. Ahora más que nunca, mi estimado Géminis, la vida les está pidiendo con este triángulo, ahí lo estoy formando, con este triángulo entre el Señor de los Anillos, Saturno a 25 grados de Piscis en la casa 10, Júpiter en el grado 25 de Cáncer, alineado con esta lunación en la casa 6, les está pidiendo ser muy cuidadosos acerca de su forma de pensar. El planeta regente de Géminis es Mercurio y Mercurio lo tenemos Casimi, es decir, está dentro de la fecundación de la Luna y el Sol en el grado 28. Aprender a resucitar y a sacar el ave fénix de nuestras cenizas. Recordar que es indispensable la manera en la que te hablas a ti mismo o te hablas a ti misma. Por eso la casa 6 pasa a ser una casa que por lo general no logramos tener tan presente porque es lo cotidiano y es una casa que yo no veo. Corresponde también a las casas, por ejemplo, donde se generan partes que yo doy muchas veces por defecto, por automático. También una manera de llamarle a la casa 6 es el automático, el que se va haciendo como porque sí, como que voy comiendo y muchas veces no soy tan consciente de que estoy comiendo, como que voy manejando y no soy consciente que voy manejando. Géminis, ascendentes en Géminis, si Mercurio, que es tu planeta regente, está retrogradando y se involucra este 20 de noviembre en la luna nueva en Escorpio, excelente momento para hacer conciencia de tus hábitos. ¿Qué estás haciendo por defecto? ¿Qué estás haciendo por default? ¿Qué estás haciendo en la casa 6? ¿Y qué tan consciente algunos pensamientos? Porque tú dices, Javier, pero ¿hacia dónde lo llevo? Llévalo hacia Urano y hacia Mercurio, que son los que tienen la oposición. En este caso, Urano que está hablando mucho acerca del sistema nervioso o lo que es la neurona.